Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Cubano asesina a su expareja en Holguín y al vecino que conversaba con ella en ese momento. El pasado 5 de marzo, un hombre asesinó a una mujer en Holguín con un arma blanca. También mató al vecino. La víctima que estaba conversando con ella en el momento en el que llegó a su casa para cometer el crimen. La periodista Claudia Padrón, del medio independiente Cubanet, confirmó el feminicidio contra Nancy Peña, una mujer de 49 años que llevaba tiempo denunciando a su exmarido. Según amigos de la víctima, el agresor esperó a que el hijo de Nancy saliera de la casa para atacarla con un arma blanca. Ella estaba conversando con un vecino, Charlie Fernández, se llamaba, cuando ese hombre llegó y lo apuñaló, primero a él y luego a ella. A Nancy la mató simplemente porque no quería seguir con él, como si fuese su dueño, y al vecino porque tuvo la mala suerte de estar allí, explicó una fuente cercana a la víctima al citado medio. Peña había denunciado previamente a su expareja ante las autoridades cubanas por las continuas agresiones y amenazas, pero la policía no hizo nada para protegerla. En una publicación de Facebook, 4 días antes de su muerte, la mujer responsabilizó a las autoridades cubanas si algo le sucedía. Peña es la segunda mujer asesinada en Holguín y la número 17 en Cuba en lo que va de año. En medio de esta oleada de crímenes, varias organizaciones han pedido al régimen declarar estado de emergencia en Cuba, dado el notable aumento de la violencia de género en el país. Se trata del tercer llamado que realizan a la dictadura cubana, mientras ésta hace oídos sordos a las denuncias y los reclamos. Varias de las organizaciones aquí firmantes han realizado 2 llamados, en 2021 y 2022, en busca, sin éxito, de que el Estado cubano declare el estado de emergencia por violencia de género. En momentos en los que se han reportado numerosos hechos de extrema violencia en poco espacio de tiempo, se lee en la nota difundida por la revista feminista cubana A las Tensas. Hoy vivimos otro contexto que también ameritaría declarar el estado de emergencia, un mecanismo que consiste en establecer medidas para prevenir y erradicar conductas que promuevan la violencia de género, junto a protocolos de protección para sobrevivientes. Continuamos con más noticias. Más de 40 cubanos enfermos tras ceremonia religiosa en el antiguo cafetal Angerona. Más de 40 cubanos resultaron afectados por un brote de histoplasmosis, una enfermedad que transmiten los murciélagos, tras entrar en contacto con heces fecales de estos animales en una actividad religiosa que se realizó en un conocido lugar de la provincia de Artemisa. El diario local precisó que tras un encuentro de corte religioso en el antiguo cafetal Angerona, tuvo lugar un brote de histoplasmosis en el área de los aljibes, con un total de 43 personas expuestas, de los cuales solamente 9 no se contagiaron, y de los 34 que enfermaron, 7 son niños. El jefe del Departamento de Higiene de Artemisa, Raimundo Verde, declaró a Artemisa Diario que el evento tuvo lugar el 29 de enero y el estudio y control del foco comenzó el 22 de febrero, cuando los afectados acudieron al hospital ante el inicio de los síntomas, como cefalea, dolor muscular, fiebre intermitente, que pueden aparecer entre los 10 y 17 días posteriores a la exposición. Esta enfermedad infecciosa se produce por la inhalación de esporas del hongo agente causal histoplasma, presente en los heces de murciélagos y que puede provocar una neumonía muy difícil de tratar. En las zonas de los aljibes o cuevas hay antiguos depósitos de agua en cuyo suelo crece este hongo fertilizado por el guano del mamífero y donde tuvieron el contacto las personas afectadas. Verde manifestó
que de la cabecera provincial, 35 fueron expuestos y 26 los infectados. 9 fueron hospitalizados e igual número permanecen asintomáticos bajo vigilancia médica. Los ingresados se encuentran recibiendo atención en los hospitales de San Cristóbal y Artemisa. También se realizaron 9 esputos y 13 monosueros, que fueron trasladados al Instituto de Medicina Tropical para su análisis. El jefe del Departamento de Higiene en dicha provincia aconsejó medidas profilácticas a las personas que por trabajo u otras actividades entran en interacción con las heces de murciélago. El uso del nasobuco en el sitio, evitar remover el suelo con presencia de heces, evitar sobre todo entrar al área de las cuevas como prevención. Y en el caso de las personas que laboran en el lugar, el debido humedecimiento de las paredes con agua e hipoclorito. El consejo real: no estén haciendo actividades en ese tipo de lugares. Continuamos con más noticias. Arrestan a cubano en Miami por caerle a machetazos a 2 vecinos. Una de las víctimas sufrió varios cortes en el brazo izquierdo, en el abdomen y en una pierna, lo que motivó la intervención de Miami para conducir a Jackson Medical Center. Un cubano identificado como Andy Gómez fue arrestado y acusado de intento de asesinato con un arma mortal tras agredir a 2 de sus vecinos en el barrio de Flagami, en Miami. Gómez, quien cumple 43 años, persiguió y atacó a 2 de sus vecinos el pasado 27 de enero en el área de Miami, según reveló la prensa local, citando como fuente el informe policial del caso. Como resultado de la agresión, una de las víctimas sufrió varios cortes en el brazo izquierdo, en el abdomen y en una pierna, lo que motivó la intervención que condujo al herido al Jackson Medical.